entregaron ayer la hizo Miguel Estrella. Ajá. Miguel Estrella, numismático. Sí. Vamos a traer al presidente de la Sociedad de Numismáticos. Ay, sí. Al Lo que hay Le que agradezco mucho, Juan Lo que hay que Pablo. tener cuidado José es con, Manuel Hernández lo vamos a traer por acá. sí, pero lo que hay que tener Supe cuidado es ayer con que no había traer, muerto Juan Pablo. volver a invitar al presidente de la Efemérides Comisión de Patrias. Efemérides Patria, porque Una solidaridad. aquí hay una solidaridad hacia Julián de todos nosotros, sobre todo de mi parte, porque él tiene problemas con Cristian, y me dolió mucho la manera atroz en que este señor golpeó a mi compañero. Una zurra atroz. Y es Se fácil. Y tiraron después una- le dan la Duro, turra, duro, duro, entonces le entrega una medalla. Y es Exacto. fácil. Una moneda. Para cerrar. Y se tiraron una Juan Pablo está dañado, está convertido en un político. Al No, final pero me es una alegré medalla. porque yo pensé que había muerto. Al verlo ayer me alegré mucho. Qué vaina. Sí, la verdad. Yo Que quiero es- mucho a Juan Pablo. que Con es un verdad- Uribe- yo quiero a Juan Pablo con un verdadero Mira, hijo. es que Iván te sale, es Un hijo Uribe, de la- Uribe Un hijo de la- Soto, Sí. Soto, Por No, suerte. pero Baní, él- Fundación de Él no es de Sabana. Baní, él es del Ñagá. Ey, nos va a mandar unos libros, señores. Él es del Ñagá. Ténganse ¿Cómo? cuenta. Nos va a El mandar Ñagá unos era el Hato libros, Grande. tapadura. O sea, Por ya eso es tú, Baní. sí, que- pero a ti te gusta denigrar al pobre. Oye, no, Te pero el golpeó Ñagá- ayer. Juan Pablo es de Baní. Te golpeó ayer. No, ya sé. Que sí, que de Baní, tú no Lo te volvió un acuerdas. estropajo. Juan Pablo de San ayer. Cristóbal. De la Nano villa. Uribe, de Nano Uribe. Juan Sí, Pablo- no, Juan Uribe. Pablo volvió un Los estropajo Uribe ayer. son de San Cristóbal. Don Nano. No. Mire, señora, vamos a trabajar. Don Nano decía siendo presidente de Senado, Balaguer no me lo no Ese, me lo ha ese no ordenado era el eso. del alpiste, recuerden el alpiste. No, ese es Logroño. No. Es Uribe. El alpiste Bueno. con unos proyectos que no se Don aprobaban. Nano decía, es el- que el el doctor pájaro Balaguer no me ha necesita el ordenado alpiste. El mundo siempre ha sido mundo. Uno que se cree que se va a acabar. No se va Es a la acabar. misma cosa siempre. Para que lo sepa. Mire, Julián, muchísimas gracias. De nada. Sí, hay que darle cariño. Muchísimas gracias. Nosotros lo queremos, Ustedes no Julián. saben el esfuerzo que yo tuve que hacer Bueno, para poder terminar las dos plantas de Punta ¿Te gustó lo Catalina. de Miguel Ángel Monclús, no, verdad? deja que el coordinador. Chimoso. Ya empezamos, Julián. Bueno, tú tienes gripe, pero ya empezamos. Vamos al aire. Perdón. Ustedes no saben los esfuerzos que yo tuve que hacer, como ingeniero, ¿no? Para poder terminar las dos plantas de Punta Catalina, porque yo sabía que con ella podía acabar los apagones. Y porque yo sabía que iba a bajar la tarifa de energía eléctrica. ¿De qué malditos apagones me están hablando? Que le están diciendo que si este país era un arbolito. Pero es verdad lo que él dice. Palabras de Danilo Medina. No dejan hablar, Danilo es muy errático. Qué vaina. Entonces, Pero Vladimir goza. Tú sabes que es una Eh, reacción al perdón, programa de goza con nosotros. eso. perdón, Julián. Entonces, Es una reacción al programa de nosotros. no lo dejen hablar porque, bueno, ese es otro tema. Iba a meterme por otro lado. El alimón de Danilo y Charlie. Me voten por el PLD y el otro diciendo que no va a votar por transfugas. Así no hay pollo que llegue. Pero bien. Yo no. Pero yo creo que Medina pudo abordar el tema eléctrico de otra manera. No hay por qué dispararse. Él no es el candidato. O al menos recuérdenle que él no es candidato. Arias se ríe como que sí, ¿no? No, porque él como que está trabajando como candidato, parece ser. Sí, pero él es muy Él está errático. llevando, ¿Sabe? él está llevando la... Usted sabe que él es muy errático y como candidato también lo fue. Entonces debería... Ya el candidato tiene sus pifias, ¿verdad? Abel, el equipo tiene que mejorar el discurso. Pero Danilo introduce las extremidades inferiores con frecuencia. Entonces la candidatura Pero él las que merece un mejor introduce, acompañamiento. las introduce de manera inconsciente o las introduce de manera consciente. Como diría doña Consuelo, ambuamente. ella usted sabe. Ambuamente. Ambuamente, que le queda muy bien. me encanta. Un saludo a doña Sí, Consuelo sí. desde aquí. Un abrazo. Recupérese, descanse y siga leyendo mucho, que ella está Exacto. aprovechando este Y tiempo. sigue regalando libros, como te Sí. me regaló una conversación entre Sábato y Borges, que es una maravilla. Tigre acaban con todo el mundo. Una cosa maravillosa. La ironía de Borges. Bueno, una cosa Vamos a hacer un programa increíble. sobre eso.
Entonces, No, Vargas Llosa yo no lo conozco. ¿Cómo se llama Vargas Llosa? No, yo no lo conozco. Eso, le están preguntando, Sí, sí, le sí. preguntan por García Márquez. Dice, tiene una gran obra. Esos 100 años de soledad, será un libro. Y tú le dices, y Vargas Llosa, A ese no lo no. conozco. ese yo no- Mira. Bueno, dame un trago. Ujú. y Vargas- Y si no y dejan, Vargas lo Llosa- hacemos así. Vargas Llosa que lo reconoce y todo eso. Pero bien, entonces volvemos al arbolito. Y Danilo reaccionó de muy mala manera. Pero ese no era el tema. ¿Y por qué yo me metí en Danilo? Si yo iba a hablar de Faride. Los viernes son una cosa tremenda. Pero hablaremos más tarde de Faride. Entonces, Eso es chico. como que hay que organizar, así como yo me digo a mí mismo, organiza el discurso. El PLD tiene que organizar el discurso. Tienen que organizar, tienen que definir cómo es que van a trabajar. Porque hay una tarea muy, muy difícil. El PLD acaba de salir del poder. El presidente coge como lema honestidad, transparencia, anticorrupción. Leonel es un candidato fuerte y su partido lo promueve como líder de la oposición. E individualmente está por encima de Abel Martínez. Entonces hay un trabajo que hacer y hay un equipo que tiene que hacer un trabajo con Abel. Claro que Abel se deje ayudar, porque hay muchas quejas de los PLDistas. El primero fue Francisco Javier García sobre este tema de que el candidato no puede ser su jefe de campaña, su promotor, el que trace las líneas, el que designe, quite, ponga. Eso es una tarea muy, muy difícil. Y sobre todo cuando no hay esa experiencia. Porque si una gente como Danilo, si fuese candidato, Leonel, que diga, bueno, yo voy a dirigir mi campaña. Tú le dices lo que le dicen a los abogados. Bueno, tiene experiencia, pero es lo que le dicen a los abogados. No te defiendas tú mismo de acusaciones Tiene un en loco contra por tuya. cliente. Claro, vas a fallar. Entonces, Abel, que no tiene esa experiencia, que no tiene el mejor de los discursos, que no es el más estructurado, falla cuando trata de autodirigirse y de dirigir su campaña. Entonces, amerita un equipo que planifique, que haga discursos, que trace líneas conceptuales, porque yo le preguntaba a un PLDista en estos días, ven acá, recuérdame una idea en esta campaña de Abel, una idea, un concepto, un criterio importante para fijar puntos de discusión, que agenda. Eso hay que trabajarlo. Usted no puede, Eso es difícil ya usted no a puede, esta altura. usted no puede estar lanzando granadas en una esquina y por allá saca un fusil y tira una cosa. No es así. Patadas voladoras. No, así no es. Aunque no le quedó mal lo que le dijo a Hipólito. Pero tiene que haber un equipo que diseñe. O sea, ¿cuál es nuestra realidad? Esta es nuestra realidad frente al gobierno. Nuestra realidad en la oposición, ¿cuál es? ¿Cuáles son los temas? Vamos a trabajar los temas en discurso, por escrito, y cada semana, yo no sé, porque el PLD tiene muchísima experiencia en eso, No. daría la impresión de que no se quiere dejar ayudar. Es que el problema es mucho más grave, como dice Benedetti. El asunto es más grave, es muchísimo más grave. La cosa comienza porque el PLD no está unificado en torno al candidato. El candidato, aunque sea limitado verbalmente, sea errático, aunque tenga una cultura política también muy limitada, no, es el candidato. Y cuando un partido tiene un candidato, aunque tenga limitaciones y sea errático y no tenga una gran cultura política, el partido lo abraza. Tú acabas de mencionar a las limitaciones del presidente Medina, sobre todo cuando habla molesto. Si él está molesto, hay 2 o 3 historias en ese sentido. El problema del PLD es que el PLD de repente uno lo percibe como un partido en knockout, o sea, golpeado contra las cuerdas, donde demasiada gente está o
pensando en su carrera política para el 28 o buscando la manera de no llamar la atención y no desafinar con el proyecto político de su adversario en la medida en que tiene un proyecto, un posible sometimiento en cualquier momento. Entonces, uno lo que ve es que el PLD no está unificado en torno a Abel Martínez. Y Abel, lo que es peor, no ayuda. Pero también el PLD tiene un líder que resulta que no puede ser candidato. Eso es terrible. Jubilado. Eso es terrible. Eso es muy, muy, muy terrible. Entonces la cosa ya llega a un nivel desesperante cuando de repente tú tienes frente a ti al político más acabado del país en términos de marrulla política, de experiencia en campaña. Eso no iba ahí. La marrulla política no es importante en la política dominicana. Edítalo. No. Pero ahí no está en negativo. Ahí. No, se llama marrulla, espérate. Se llama la May del Play, se llama Barrey para adentro, te estoy hablando con como palabras llanas. Como que uno diga malicia. O sea, y además con el mejor estilo. Entonces de repente, ¿qué está pasando? Bueno, las encuestas te lo muestran. Las de todos, la izquierda, la derecha, lo que tú quieras. Y es que, bueno, que como candidato, el profesor Fernández se ve como el candidato de la oposición. De partido a partido es otra historia, pero eso de que partido a partido es otra historia. Si las cosas siguen como van para el PLD, puede terminar el PLD en un tercer lugar, incluso lejano, de partido a partido, que ahora no es exactamente así, porque ahora las encuestas varían. Donde no hay discusión es en el candidato a candidato. Ahora, ¿dónde está el tema? El tema está en que el PLD no está unificado en torno a su candidato y tiene un candidato que no representa los principios fundacionales del PLD a los que un partido cuando va a la oposición debe aferrarse. Debe aferrarse. Entonces el partido va por un lado y las posiciones y acciones del candidato van por otro. Entonces, de repente tú ves a un candidato en relativa soledad. La solución para su condición de ser un candidato presidencial limitado en términos discursivos, ellos la están solucionando con protegerlo, es decir, que no salga a los medios. Y ese es el peor error. Si tú quieres, o sea, hay en política, en comunicación política, en lucha electoral, hay grupos de trabajo. Por ejemplo, yo puedo recordar un candidato, precandidato, bueno, que manejaba varios temas. Ciencias de la conducta, agropecuaria, sociología, pero que era muy limitado en economía política, en la economía, en indicadores de la economía dominicana. Bueno, urgentemente vamos a hacer focus group, vamos a hacer 1 o 2 reuniones semanales con 3 guruses de la economía de ese partido político que te sienten durante 2 horas. Bueno, mira, qué sé yo, Abel Martínez, vamos a suponer, que creo que es el caso porque él es abogado, supongo que él tenga esas deficiencias. Bueno, mira, yo quiero que Guarocuya Félix y Juan Ariel y dos buenos abogados más del PLD, Imagín, se reúnan con el candidato 3 horas a la semana. Esta semana vamos a hablar de lo que es el comportamiento de la deuda pública. ¿Cuál fue el comportamiento, los 20 años de gobierno, cómo subió, los picos, qué es una deuda pública, qué es el déficit cuasi fiscal? Entonces, estos 4 leones con experiencia de Estado, maestría, hasta doctor Guarocuya es un doctorando en economía. Sí. Juan Ariel está haciendo el doctorado ahora en London School. Imagín también. Imagín tiene un doctorado. Está en Harvard. Oye, ¿dónde? Oye, ¿dónde? Entonces esos 4 leones, tú te los sientas una vez a la semana
con el candidato y le da los tips necesarios para que el tipo pueda venir a este programa y nosotros a comenzar a golpearlo y a decirle, sí, pero Ahora el existe endeudamiento. Zoom, ¿no es verdad? Que ahora existe el Zoom. Ahora no hay que estar presencialmente. No, pero lo presencial tiene su valor. Ya. Yo soy muy, muy anticuado en eso. Pero a lo que voy es, hablé de eso. Pero igual, qué sé yo, tema del agua. ¿Qué lo hizo? No soy indiscreto. Lo hizo Luis Abinader. ¿Qué hizo Luis Abinader? Buscó el gurú del tema de agua de aquí, que es apellido Reynoso, y agarró a 5 más y se sentó con ellos. Mire, presidente, esto es así. Mire, candidato, esto es así. Coño, de repente, Luis Abinader, eso lo viví yo en la campaña, invita a líderes de opinión a un hotel. 20 tigres llegamos ahí a oír las propuestas del candidato. Y tú dices, ¿y este es Luis? ¿Y este es técnico? ¿Y este es técnico en agua? Entonces Luis Abinader se para y pam. Reynoso, tal cosa. No, porque en Baní lo que podemos hacer tal cosa. No, porque tú sabes que la presa de Valdesia ha perdido la tercera parte de la capacidad porque la sedimentación. Coño, adiós, ¿y este qué pasó? Eso se llama hacer la tarea. Y así fue Luis Abinader con diferentes temas. Y a los que lo entrevistamos muchas veces del 12 para acá, lo podemos decir, tú notabas la diferencia de entrevista en entrevista. Entonces, también es un asunto de hacer la tarea. Y esa tarea uno siente que el PLD o el PLD como partido no se la está facilitando el candidato, o el candidato, que él es el candidato, no le interesa hacer eso. Y bueno, que la Magdalena lo guíe. Pero lo cierto es que la deficiencia se está notando, y cuando tú te tienes que enfrentar a un presidente de la República que ha hecho la tarea, que está gobernando, que está haciendo cosas, y a un león del Cumajón como el profesor Fernández, tú tienes un gran problema. Un gran problema. Lo dijiste bien. Seguiremos con el tema, Vladimir. Así sí te gusta. Ahora lo dijiste bien. Ajá, sigue ahí. Adiós.